Damos gracias a Dios por esta tarde que vamos a estar compartiendo aquí estos minutos acerca de este tiempo que le hemos titulado De vuelta al Evangelio, la palabra de la cruz. Esperemos que algunos hermanos o hermanas que están interesados en la palabra en esta tarde puedan conectarse. Así que damos la bienvenida a todos y también a aquellos que van a ver este video, que usted pueda compartir este video, pueda difundir esta palabra. Hemos empezado a enseñar este tiempo en horas de la tarde, a veces a las 3:30, a veces a las 4. Y así hemos estado comenzando a enseñar la palabra con el objetivo de poder edificar al pueblo de Dios. Y pues también queremos que este video pueda estar en YouTube. Y pues queremos que usted difunda este tiempo de enseñanza, este tiempo de la palabra de Dios, de vuelta al Evangelio, Cristo crucificado. En días anteriores hemos estado resolviendo unas preguntas acerca del Evangelio. Y vamos a empezar esta serie, este programa, donde vamos a estar hablando acerca de la fe. La fe, pero la fe apostólica, la fe que tiene que ver con las doctrinas bíblicas que edifican la fe de Jesucristo el Señor. La fe en la cual habla el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, versículo 16, vamos a leer 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la versión La Reina Valera. Digamos también la palabra hispanoamericana. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder salvador de Dios para todo creyente, tanto si es judío como si no lo es. Por él, en efecto, se nos revela la justicia de Dios por medio de una fe en continuo crecimiento. Así lo dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Me gusta esta versión que nos dice aquí, por él, en efecto, ¿por cuál? Por el Evangelio. Se nos revela la justicia de Dios por medio de una fe en continuo crecimiento. Una fe en continuo crecimiento. La Reina Valera pues dice lo mismo, ¿no? Por fe y para fe. Esto tiene que ver que la fe debe ir creciendo, pero esa fe que debe ir creciendo tiene que ser la fe que es edificada en el Evangelio. A medida que nosotros conocemos el Evangelio, vamos creciendo en cuanto a lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En una clase anterior yo estuve enseñando acerca de la doctrina del Evangelio. Quiero leerle acá un momento esas doctrinas, las doctrinas del Evangelio. Permítanme, por favor, le leo acá las doctrinas del Evangelio. A ver, algunas de las doctrinas aparecen como el Evangelio: la justificación, santificación, propiciación, expiación, redención, regeneración, reconciliación, gracia, perdón, predestinación, vida eterna, resurrección, glorificación, nuevo nacimiento, sustitución y otras más hacen parte de las doctrinas del Evangelio, entre otras doctrinas. Y volvamos acá al texto que estamos estudiando, el texto en Romanos 1:17, especialmente en esta versión, la versión hispanoamericana nos dice, por él, en efecto, se nos revela la justicia de Dios por medio de una fe en continuo crecimiento. Cuando él me enseña sobre la justificación, la expiación, la justificación, redención, la gracia, esa es la fe que va en continuo crecimiento en la medida que él me enseña las doctrinas de este Evangelio maravilloso, de este Evangelio poderoso. Así que
La pregunta ¿es el Evangelio un mensaje positivo o positivista? No. El Evangelio es un mensaje de fe. Es un mensaje de fe. El positivismo o ser positivo se concentra en mí, pero tener fe se concentra en Dios. Por eso el Evangelio no es un mensaje positivo ni positivista, sino que es un mensaje que se concentra en la fe de lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo nuestro Señor. Veamos otro texto bíblico aquí en segunda carta a los Corintios. Vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, el versículo 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, el versículo 13. Aquí está. Segunda carta a los Corintios 4:13. Vamos a mirar qué dice. En la Reina Valera dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Veamos la versión hispanoamericana, dice: pero como tenemos aquel espíritu de fe, de que dice la escritura, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y en consecuencia hablamos. Una vez más, el Evangelio de Cristo se trata de fe. No es de tener una actitud positiva en mis propias obras o en las obras de otros, sino en las obras de Cristo. Es creer enteramente en Cristo, solamente en Él. Miremos aún también ahí la segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, versículo 5. Segunda carta a los Corintios 13, 5. Vamos a ver qué nos dice a nosotros en esta palabra. Segunda carta a los Corintios 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Vamos a ver la versión hispanoamericana. Dice: ustedes son los que tienen que ponerse a prueba y someterse a examen, a ver si se mantienen en la fe. Y si reconocen que Cristo no vive en ustedes, serán tanto como no superar la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos ser conscientes de nuestra fe en Cristo Jesús. Debemos ser conscientes si verdaderamente estamos en la fe de Cristo o no. ¿Y qué significa estar en la fe de Cristo? Pues que estén enseñando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La justificación, la santificación, la expiación, la redención, la regeneración, la sustitución, la imputación, bueno, el perdón de los pecados. Todas estas doctrinas, que son más de casi 20 doctrinas, que tienen que ver con lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Y estar en la fe significa que estoy viviendo de acuerdo a esas obras, a las obras de Cristo por mí, que entiendo esas obras, que entiendo esas doctrinas, estoy viviendo de acuerdo a esas doctrinas que enseña el Evangelio. San Juan, capítulo 6. Vamos a San Juan, el capítulo 6. San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6, versículo 28 al 29. San Juan 6, 28 al 29. San Juan 6, 28 al 29. Dice la Reina Valera: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, que tengamos fe en Él. La versión hispanoamericana dice: ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para portarnos como Dios quiere? Jesús respondió: lo que Dios espera de ustedes es que crean en su enviado. Entonces no se trata de mandamientos, sino que se trata de fe en Cristo. Fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es por las obras de los mandamientos que somos salvos, no.
Somos salvos o libres, liberados por medio de Cristo Jesús, para que nos comportemos bien. Dios nos libera a través de Cristo. Dios nos salva a través de Cristo, que es otra doctrina que la iglesia necesita conocer. ¿Qué es? ¿Qué significa ser salvo? ¿Qué significa ser salvo? Ya, enseñar a la iglesia qué significa ser salvo. ¿De qué nos salvó? O ¿de qué nos liberó a nosotros Cristo? Que la palabra salvación viene del hebreo yesa, que significa liberación de toda limitación y los medios para llegar a ella. La palabra salvación en el Antiguo Testamento viene del hebreo yesa, que significa liberación de toda limitación y los medios para llegar a ello. Y ese mismo contexto lo incluye la palabra acá en el griego, cuando habla acerca de la salvación, recoge todo ese contexto de que Dios nos liberó de toda limitación ya y nos sacó a un lugar espacioso. Quiero leerle aquí también de qué nos libró Dios a través de Cristo, de qué nos libró el Señor a través de Cristo. Vamos a ver aquí por un momento de qué nos libró Dios a nosotros a través de Cristo Jesús. Y aquí está. Dios nos libera a nosotros de la muerte. La muerte en toda su doctrina, la Biblia enseña 7 clases de muertes. La palabra muerte en la Biblia significa separación. Significa separación. Teológicamente, la palabra muerte en la Biblia significa separación. Dios nos libera a nosotros de la ley como sistema de justicia. Una vez que Cristo viene, obedece al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, Dios nos libera a nosotros de la ley como sistema de justicia. Dios nos libera a través de Cristo o nos salva a través de Cristo del pecado, pero no solamente del pecado cometido, sino también del pecado como naturaleza, caída, como concupiscencia, de ese deseo continuo hacia el mal. Dios nos da la liberación, nos libera. Romanos capítulo 6, capítulo 7 te habla de esto, de lo que Cristo hizo para libertarnos del poder o el dominio o el deseo del pecado. Y por último, de la autoridad de Satanás. Dios nos libera a nosotros a través de Jesucristo el Señor, nos libera de la autoridad, del dominio, del gobierno del diablo. El Señor, nuestro Dios, nos libera a nosotros del dominio, del gobierno de Satanás. Estas son las cosas que nos libera a nosotros Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Pero por supuesto, cada una de esas palabras que le di ahí son una doctrina. Por ejemplo, explicarle a usted cuando Dios nos libera de Cristo a través de Cristo Jesús de la muerte. Son 7 clases de muerte que la cual el Padre nos libera de todas ellas. Si usted no entiende este concepto, no vaya de pronto a hablar lo que usted no entiende, porque, o sea, si usted va a criticar esta forma de enseñanza, cuando usted no sabe qué significa el concepto de muerte en la Biblia, y no ha estudiado, cuando la Biblia habla de muerte, ¿a qué se refiere? Entonces no vaya de pronto a criticar lo que usted no sabe. Más bien espere que en algún momento determinado podamos nosotros enseñar las clases de muerte de la cual Dios nos libera a nosotros en Cristo Jesús. Nos libera a nosotros de la ley como sistema de justicia, que esa también es otra doctrina que hay que enseñar, es un concepto muy amplio. Nos libera a nosotros de la concupiscencia o deseo de pecar o pecado, que también es otro concepto que hay que explicar porque es un concepto amplio. Y por último, nos libera a nosotros de la autoridad, del poder, del dominio de Satanás. Nuestra fe basada en Cristo Jesús nos llevará a ser liberados o salvos de todo esto. Quiero darle en este momento un concepto acerca de la fe o enseñarle los conceptos acerca de la fe. La fe que más hablamos y predicamos es aquella por medio de la cual recibimos de Dios un milagro físico, financiero o en algún aspecto de la vida, ya sea laboral o familiar, etc. Esa es la fe que se escucha más, que se habla más. Y por supuesto, la Biblia habla acerca de esa clase de fe que tiene que ver con recibir el bienestar de Dios en algún área de nuestras vidas
o nuestro cuerpo o nuestra familia. Es una fe que de hecho la iglesia debe alimentar y debe enseñar. Es una bendición, pero no es la fe apostólica. Esa no es la fe apostólica. Esa no es realmente la fe de la que habla Efesios capítulo 4, versículo 12, 13. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa no es la fe en la cual habla el capítulo 11 de Hebreos, que habla acerca de los héroes de la fe. No. Esa fe, la cual dice la Escritura, Cristo es el autor y consumador de la fe. Esa fe es la que se construye por medio del Evangelio, la que enseña también Romanos, capítulo 10, versículo 17, que dice, la fe es por oír y oír la palabra de Dios. Esa es la fe que viene por oír, pero viene no, es por oír, que sucede en mí y en usted por oír la palabra de Dios. Esta fe tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Todas estas cosas no son malas, pues Dios tiene el poder y la disposición para hacerlas. Lo que tenemos que es entender y enseñar el propósito de las señales y maravillas, o sea, la fe en aquellos milagros, señales, maravillas. Hay una fe detrás de eso también, ¿sí? Hay un propósito que Dios tiene con esa clase de fe. Vamos a leer algunos textos. Estas enseñanzas van a ser un poco cortas. Vamos a leer unos textos aquí que nos hablan de milagros, la cual Dios tenía un propósito detrás de ese milagro. Porque la gente se fija en las señales, pero no en aquel que hizo la señal. San Marcos, el capítulo 16, versículo 20. San Marcos 16, 20. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Reina Valera, Marcos 16, 20. Marcos 16, 20, la versión hispanoamericana dice, los discípulos salieron en todas direcciones a proclamar el mensaje, y el Señor mismo les ayudaba y confirmaba el mensaje, acompañándolo con señales y maravillas. Entonces, las señales y las maravillas son una confirmación del mensaje. ¿Sí? Es importante el mensaje. La señal es para confirmar el mensaje, no para que la gente se enfoque en la señal, sino para que la gente crea en Cristo a través de la señal. Entonces, el problema es cuando la gente se enfoca solamente en la señal y no entiende el mensaje que esa señal está trayendo a sus vidas. San Juan, el capítulo 6, versículos 14 y 15. San Juan 6, 14 y 15. Tenemos San Juan 6, 14 y 15. La versión Reina Valera dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Una señal que Jesús hizo, esta señal fue que él multiplicó los panes y los peces. Esta señal le hizo entender a los que vieron la señal que él era el rey, o sea, que era el Mesías. Esas señales eran propias del Mesías, eran propias del Maestro. Hoy nosotros como predicadores, las señales que hagamos cuando el Señor nos use a nosotros con su poder para sanar a un enfermo, para libertar a un cautivo, no es para que la gente fije su atención en nosotros, sino para que la gente entienda que Jesucristo está vivo, que Jesucristo es el Mesías. Debemos llevar a la gente a Cristo, porque la señal es para confirmar el mensaje que nosotros damos. Nosotros damos un mensaje de salvación,
un mensaje de justificación, un mensaje de que los pecados fueron perdonados, y cuando oramos por un enfermo, esa señal confirmará que el Mesías, que Cristo es el Mesías. Hay muchos hombres que han levantado, digámoslo así, sectas o distintas creencias. Mahoma, Krishna, Buda. Ellos han levantado esas creencias, y hay gente que cree en estas personas. Ellos están muertos, pero en el nombre de ellos no se hace ninguna señal. Nadie puede hacer una señal o un milagro en el nombre de Budas, en nombre de Krishna, en nombre de Mahoma. No, nosotros los cristianos, para dar evidencia de que Jesucristo es Dios y es hombre a la vez, y que Él no solamente murió, sino que también resucitó, Él dijo: ustedes van a predicar acerca de mí, pero estas señales los van a seguir. Estas señales serán la evidencia de que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el único Hijo de Dios. Eso fue lo que pasó con estos hombres cuando vieron la señal, esa señal que multiplicó panes y peces, los multiplicó, y una multitud comió y sobraron. Entonces esa señal le dio a entender a la gente: este hombre no es natural, este hombre es sobrenatural, este es el Mesías que vendría. Miremos por favor también aquí en San Juan, versículo 25 al 27. San Juan 25 al 27. Dice así: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: David, ¿cuándo llegases acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que no, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto la señal, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este ha señalado Dios el Padre. Jesús les dice: la señal que hice fue una señal para que ustedes reconozcan que yo soy el escogido del Padre, que a este ha señalado Dios el Padre, que es el único realmente en el cual hay vida eterna. No hay otro nombre, no hay otro hombre, no hay otra persona o figura en el mundo, por importante que sea, o fundador de la religión que sea, por la cual se pueda acceder a la salvación de Dios el Padre, que sea a través de Jesucristo el Señor. Ya las señales hoy en día son importantes porque a través de ellas nos ayudan a acercarnos a Cristo, ellas nos ayudan a creer en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hechos capítulo 4, versículo 33. Hechos 4, 33. Y con este texto bíblico vamos cerrando este tiempo de edificación, este tiempo de palabra de Dios. Aquí en tu programa de vuelta al Evangelio, Cristo crucificado. Entonces dice la Biblia, Reina Valera dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La Biblia hispanoamericana dice: los apóstoles, por su parte, daban testimonio de la resurrección de Jesús, el Señor, con toda firmeza, y se les miraba con gran simpatía. Acá dice que con señales, esta otra versión dice: del Señor Jesús, abundante gracia, con gran poder, los apóstoles, con gran poder. Porque dice que dan testimonio de la resurrección de Cristo. El poder es para dar testimonio de que Cristo resucitó. Han pasado más de 2000 años. ¿Cómo sabe usted que Cristo resucitó? Cuando la gente es sanada, cuando la gente es liberada. Por eso es que las señales, las maravillas, los milagros no pueden, no deben cesar dentro de la iglesia. Porque esa es una señal de que Cristo resucitó. De esa forma
se da testimonio de que Jesucristo está vivo, que está a la diestra del Padre. Cuando hay una señal, cuando hay un milagro, cuando hay una maravilla, cuando el poder sobrenatural de Dios se manifiesta en la iglesia, entonces esa señal da testimonio de que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Y por eso las señales son importantes en el pueblo de Dios, no para que tengamos fe en la señal, sino para que esa señal nos lleve a Cristo Jesús. Esa fe de creer que Cristo puede sanarnos es importante, pero no es la fe apostólica la cual queremos enseñar. No, esa señal hace parte de lo que nos ayuda a acercarnos a Cristo, para aceptarlo como Señor y Salvador. Esa fe es importante, pero la que queremos enseñarle, la fe en el Salvador, la fe que tiene que ver con la doctrina del Evangelio, es otra clase de fe. La fe que crece, te edifica en Cristo Jesús, en todo cuanto Él hizo por ti a través de su muerte en la cruz del Calvario. Así que damos gracias a Dios por estos minutos, estos tiempos de palabra, para ser así algo cortos. Algunos días nos extendemos más, otros menos, pero esperamos que sea de edificación para tu vida. Comparte este video, comparte esta palabra. También estaremos subiendo esta palabra misma a YouTube. Sí, somos Casa de Oración Internacional, Ministerios, el Verbo y el Espíritu. Quienes habla el apóstol Javier Balanta. Les invitamos para que cada tarde estén pendientes, a partir de las 3:30, pendientes de este tiempo de edificación, este tiempo de palabras de Dios, y compartan por favor este video. Que el Padre te bendiga en el nombre de Jesús.